Buenas tardes, queridos amigos que nos visitan nuevamente en este Facebook Live del Consulado General de México, en lo que yo creo que ya se está haciendo una tradición, que son los viernes de salud. Tratamos de traerles durante las últimas semanas, todos los viernes, temas relativos a salud para brindarles información, pero sobre todo para que ustedes puedan aprender algunas técnicas que requieren en estos momentos tan difíciles, ¿no? Sabemos que el COVID ha sido un reto muy particular para todos nosotros. El estar en cuarentena en nuestra casa, el estar encerrados, nos ha traído complicaciones, sobre todo a lo mejor algunas complicaciones que no teníamos previstas y que tienen que ver con nuestro estado mental, con nuestro estado anímico. Así que para ver otra de las perspectivas respecto a estos temas de salud mental, de apoyo emocional, tenemos a la tanatóloga y escritora Rocío Montiel. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros. Rocío ya es una vieja aliada del consulado que ha trabajado con nosotros en varias de las semanas de salud y esperamos que esto vaya a continuar, esta relación tan fructífera que tenemos con ella. Y pues hoy Rocío está aquí precisamente para hablarnos de qué significa la pérdida, cómo podemos manejar la pérdida y sobre todo, pues como les mencionaba, en estos tiempos tan complejos de COVID, en esta cuarentena, en esta pandemia que nos ha hecho cambiar nuestro modo de vida. Bienvenida, Rocío, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes a través del Consulado de México en Houston, que efectivamente les agradezco de todo corazón todo esto que están haciendo, que es pues obviamente para ayudarnos en los momentos más difíciles, como siempre lo hacen ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario, pues te digo, esto es una relación simbiótica, unas alianzas que pues tratamos de crear para poder ayudar a nuestra comunidad de la mejor manera. Y pues yo creo que nos podemos entrar en materia, querida Rocío, yo creo que con una pregunta muy simple. A veces hay palabras que oímos de manera constante, ¿no? Pérdida, duelo, pero a veces como que no llegamos a saber o a entender 100% qué significa eso. Entonces, Rocío, si tú nos pudieras explicar un poco más qué es el duelo, qué son los duelos. Claro, y gracias por hacer hincapié, Nuria, en esto. La palabra tanatología yo siempre he dicho y trato de aclararla lo más que pueda, porque no nos dice nada, por supuesto, o nos dice mucho equivocadamente cuando escuchamos tanatología y los que sabemos el término la relacionamos con la muerte, ¿sí? Y decimos no queremos saber nada de esto porque yo creo que a todos nos pasa que cuando tocamos el concepto muerte o morir, procuramos evitarlo, ¿no? No deberíamos de hacerlo, pero tendemos a hacerlo. Y la tanatología, lejos de tratar exactamente nada más sobre la muerte, trata, como tú bien lo dijiste, acerca de los duelos. Y equivocadamente también muchas veces hemos pensado que duelo, o decimos aquella persona está en duelo, creemos que es porque se murió o murió un ser querido para esa persona, ¿no? Aunque originalmente el término viene precisamente de ahí, de la palabra dolus, duelo que viene del latín dolus, que significa dolor, y que efectivamente era para referirse a las personas que habían perdido a un ser querido. Pero bueno, este término, así como la tanatología, ha avanzado muchísimo y hoy por hoy, podemos decir que gracias a Dios la tanatología es una ciencia, por decir así, que se encarga de asistir o de apoyar a todas aquellas personas que estén pasando por un proceso de duelo. Y duelo, como bien lo dijiste, ¿qué es el duelo? El duelo es cualquier pérdida que nos provoque dolor, cualquiera. Y cuando me refiero a cualquier pérdida puede ser, obviamente, desde haber perdido a un ser querido, pero también haber perdido tu salud, que te den, por ejemplo, la noticia de que tu salud o la salud de un ser querido está en peligro, está digamos que cuando te dan un diagnóstico de alguna enfermedad grave,
que tu salud está comprometida de una u otra manera. Cuando, por ejemplo, sufres la pérdida de una relación de amistad, de un amigo, de tu pareja, cuando estás en un divorcio, que perdiste tu matrimonio, la relación que tenías con esta persona, cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes a lo mejor tu casa, tu país, cuando dejas tu país por X razón por la que tú quieras y que dejaste toda una vida atrás, un montón de familiares queridos, de recuerdos, una vida que tenías, ¿no? Entonces, cualquier pérdida que tengamos en la vida que nos esté causando dolor, automáticamente estamos entrando en un proceso de duelo. Lo queramos o no, lo sepamos o no, la realidad es que así es. Entonces, duelo es cualquier pérdida que nos provoque dolor o un desequilibrio emocional o espiritualmente hablando. Y bueno, yo creo que si ahorita en este momento nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la vida pues hemos tenido un montón de pérdidas, ¿no? Hemos tenido muchos duelos y justo ahorita creo en este momento también estamos viviendo muchísimos duelos. Exacto, ¿no? Como bien lo puntualizaste, pues no solamente es la pérdida de alguien, o sea, el origen sí es la pérdida de alguien por un fallecimiento, ¿no? Pero ahorita creo que esta enfermedad, creo que esta pandemia nos hizo perder muchas cosas más, ¿no? Como bien lo dijiste al principio, perdimos nuestra libertad porque pues teníamos que estar todos en nuestra casa. Desafortunadamente hay muchas personas que perdieron su empleo, ¿no? Que inclusive el estar encerrado con tu pareja, pues a lo mejor llegó a un punto de estrés tal que la pareja se rompió, ¿no? Y también pues estás en un proceso de pérdida de la pareja o inclusive, exacto, o inclusive amistades, ¿no? Que tú pensabas que ibas a estar cerca o que ibas a estar relacionándote de otra manera en estos tiempos y te das cuenta que a lo mejor esas amistades no era lo que pensaban. O la pérdida de la familia, ¿no? De tener familiares, sobre todo todos los que estamos en un país que no es el nuestro y no podemos ir a abrazar a nuestra mamá, a nuestro abuelito, a nuestro tío, están lejos, entonces perdimos todo eso. Creo que ahorita el COVID trajo, exacto, nos trajo muchas pérdidas muy rápido, ¿no? Así es. Muchos duelos al mismo tiempo. Sin querer estamos metidos en muchos duelos al mismo tiempo. Tienes toda la razón. Es esto que está sucediendo ahorita, digamos que es como cuando tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Estás sintiendo todo al mismo tiempo, estás en esa montaña rusa normal que cuando tú te subes a un duelo, yo siempre he dicho que es como cuando te subes a una montaña rusa de tus emociones que andan arriba abajo, estamos exactamente igual. Pero yo creo que es una montaña rusa reforzada ahorita en estos momentos con todas las pérdidas que al mismo tiempo, no es solamente una, para algunas personas son muchísimas al mismo tiempo. Tienes toda la razón, es verdad. No, y aquí ya lo reiteraste 2 veces. Sí. Con el símil de que el duelo es una montaña rusa, se tiene subidas y bajadas. Y hace rato lo utilizaste acompañado de una palabra, proceso, el proceso de duelo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes compartir, Rocío, un poco más acerca de cuáles son las etapas que conforman este proceso que tenemos que vivir y inclusive si son ordenadas o si puedes ir variando, como dices, montaña rusa de uno a otro, ¿no? Sí. Claro, mira, la verdad es que voy a hacer un poquito de historia, si me permites, Nuria. El término de tanatología, de hecho, se ocupó hace muchísimo tiempo y era para referirse a las personas que estaban con enfermedades terminales próximas a morir. Pero bueno, gracias a Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que todo el mundo o la mayoría la conoce, tiene muchos libros también, esta excelente doctor y un maravilloso ser humano, quien tuvo la oportunidad
oportunidad de convivir con muchísimas, muchísimas personas precisamente que ya estaban en su etapa terminal, que ya iban a morir. Se dio a la tarea de convivir con ellas y de prestarle atención a lo que sentían, más que ver el cuidado médico, que era, los doctores estaban ahí para ello. Ella empezó a ver qué eran las emociones que estaban sintiendo, cuáles eran los pensamientos que tenían estas personas que ya estaban próximas a morir. Precisamente observando ella y observó a muchísimos, muchísimos pacientes, ella los fue clasificando en etapas porque se fue dando cuenta que la mayoría, casi todos sin excepción, pasaban como por el mismo proceso que ella clasificó como tal, ¿no? Las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas actitudes. Pero también ella, yendo más allá, se dio cuenta que los familiares de estas personas que iban a morir o los amigos de estas personas que iban a morir pasaban exactamente por ese mismo proceso, lo cual ya era un índice de que aunque tú no te fueras a morir, que aunque no fueras tú quien estaba próximo a morir con esa amenaza de muerte sobre tu vida, pasabas exactamente por lo mismo. De ahí fue donde se desprendió el estudio para ver qué sucedía con las personas que se enfrentaban a una pérdida cualquiera que fuera, ¿no? Y se dieron cuenta de que todas, todas sin excepción pasaban por este proceso que ella clasificó como tal, que ahorita se los voy a decir. Como bien dijiste también, les quiero aclarar que aunque yo se los voy a dar del 1 al 5, que son las etapas que ella las clasificó, por lo menos de la 1 a la 4, no quiere decir que las personas lo tengan que vivir exactamente en este orden. ¿Sí? Yo se los voy a dar en 1, 2, 3, 4, pero igual lo pueden sentir exactamente tal y como yo se los voy a ir diciendo, pero habrá personas, porque depende del duelo, depende de la pérdida, depende de la persona, en que posiblemente empiecen con la que yo describí como el número 3 o con la segunda o con la primera, ¿sí? No hay orden. Todo depende de cada persona, de la situación, del contexto, de las circunstancias, de la pérdida. Y también también otra cosa que me gustaría explicarles, que el hecho de que yo ya haya vivido una etapa, la segunda, la tercera, la cuarta o las 4, no quiere decir que yo no me regrese a vivir una que yo ya había pasado. En el proceso del duelo es un constante estar yendo y viniendo, saltando de una etapa a la otra. Yo ahorita se las voy a decir y estoy segura que cuando yo les vaya hablando de ellas, se van a dar cuenta que a lo largo de su vida posiblemente ya experimentaron estas etapas y lo van a relacionar a lo mejor con algo que fue una pérdida para ustedes. A lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que era una pérdida y posiblemente ahorita ya digan, wow, sí es cierto, o sea, es verdad, que entonces yo sí lo viví como una pérdida y pasé por todo esto. Y eso es normal, aclaro. El proceso del duelo es normal, es incluso necesario vivirlo. En la tanatología, otra de las cosas que, si me permites, lo quiero aclarar, no va a evitar, por ejemplo, un tanatólogo que te acompañe, un asistente que te acompañe, no va a evitar que tú sufras, que te duela, que sientas, que pienses y que vivas todas esas etapas. Va a acompañarte a que las vivas porque se tienen que vivir, se tienen que enfrentar para uno poder continuar. Entonces, estas etapas, según Elizabeth Kubler-Ross, las clasifica así. La primera, ella dice que es la negación. La negación es cuando no damos crédito a lo que nos está sucediendo. Cuando decimos no, no es posible, esto no puede estar sucediendo, y lo podemos expresar hablándolo, diciéndolo con palabras, pero muchas veces lo hacemos con actitudes. Como por ejemplo, ok, sí, ya entendí, tengo esta pérdida o murió tal persona o me pasó esto, pero sigo actuando como si no hubiera pasado nada. Esa es una manera también de negarlo. Aunque debo aclarar también que la negación es más que nada un mecanismo de defensa que de alguna manera va a amortiguar el efecto que va a tener esa noticia en nosotros.
Ninguna de estas etapas, por muy difíciles que nos parezcan, son contraproducentes, todo lo contrario, nos van a ayudar. Y la mayoría es el mecanismo de defensa que nosotros tenemos para amortiguar lo que nos está sucediendo, la noticia y a lo que nos vamos a enfrentar. Aunque obviamente tiene su proceso y tiene su periodo de tiempo, ¿no? Bueno, entonces dijimos, esta primera es la negación, ¿sí? Cuando rechazamos de alguna manera, consciente o inconscientemente, de manera explícita o no, lo que nos está sucediendo. La segunda etapa es la de la rabia, la furia, el coraje, que en realidad es más que nada nuestros sentimientos que de alguna manera se están revelando ante la noticia, ¿no? Ante lo que nos está sucediendo, ante lo que va a ser enfrentarnos a esa noticia. Entonces esto viene de la impotencia, de la frustración por lo que estamos viviendo, que no queremos enfrentarlo y queremos buscar un culpable. La mayoría de las veces buscamos a alguien a quien culpar porque de alguna manera le da forma a la pérdida. Cuando tenemos a alguien a quien nosotros o algo a lo que nosotros podamos culpar, inconscientemente, Nuria, nos hace sentirnos tranquilos, ¿sí? Inconscientemente, ok, sucedió esto por esto, ¿sí? La mayoría de las veces nos da rabia, furia, coraje contra el doctor, contra la persona que se cruzó, contra lo que sea que tengamos enfrente, muchas veces incluso conmigo mismo, con Dios, con lo que sea. Nosotros estamos verdaderamente enojados, se nos hace injusto, no podemos creer lo que nos esté sucediendo, la noticia que nos estén dando, sea cual sea. Estas serían las... Dime. No, y por ejemplo, creo que aquí has manejado algo. Yo como negación puedo ver que ahorita en tiempos de COVID la gente a lo mejor el negarse a quedarse en su casa o el negarse a usar los equipos protectores, tu cubrebocas, es una forma precisamente como dices de decir no está pasando nada, Exacto. ¿no? Exacto. Y a lo mejor otro ejemplo que se me ocurre en lo que explicas de la rabia, pues son estos ataques a lo mejor que ha sufrido el personal médico, ¿no? Que ciertas personas los atacan porque piensan que ellos son los culpables o que ellos son los que los van a infectar, cuando es todo lo contrario y el personal médico está ahí como primera barrera, están verdaderamente como héroes tratando de ayudarnos a que todos estemos sanos, ¿no? Y evitar este contagio. Así es, y lo dijiste muy bien, son verdaderos héroes, sinceramente, y yo sé que los doctores, pues bueno, saben y manejan todo esto de la tanatología, porque aparte lo saben, y nos disculpan, por supuesto, de antemano, sobre todo cuando ven que expresamos nuestra furia o nuestra negación ante estas cosas, pero es importante, fíjate, una vez que estamos aclarando estas etapas y que te vas dando cuenta, como bien dijiste, al negarnos usarlo, al negarnos estar en casa, al externar nuestra furia con esos arranques, pues bueno, se van a dar cuenta ahorita que precisamente están pasando por estas etapas de este proceso de duelo. No es una disculpa, obviamente, pero es una manera de que entiendan por lo que están pasando, lo que les está sucediendo realmente, ¿no? Las emociones, como te dije hace ratito, cuando tú estás en un proceso de duelo por una pérdida, cualquiera que sea esta, sobre todo ahorita en estos momentos que estamos teniendo muchas al mismo tiempo, es subirte a esa montaña rusa de emociones, y las personas somos emociones, Nuria. Entonces, es muy importante primero darnos cuenta que vamos a tener esas emociones a la alta y a la baja, sobre todo en situaciones como las de ahorita, pero también es importante el saberlo de manera consciente para que de manera consciente y responsable podamos transitar estos procesos y poder salir avante con toda esta situación, ¿no? Ayudándonos y ayudando para hacerlo de la mejor manera, de la manera más sana, de la manera más responsable para todos. La tercera etapa, Nuria, sería, según Elizabeth Kubler-Ross, por supuesto, es la de la negociación. Es cuando, híjole, yo la negociación la llamo como el querer abrir una ventana o abrir una puerta que te brinde luz en esos momentos de oscuridad o el estar buscando una esperanza, ¿no? Ante lo que tú estás viviendo. La negociación es cuando
inconscientemente ya te estás dando cuenta, estás aceptando lo que te está sucediendo a pesar de tu coraje y a pesar de la furia, y entonces empiezas desesperadamente a buscar una manera de que se revierta todo lo que está sucediendo o de lo que está sucediendo simplemente no sea. Entonces empiezas a negociar contigo misma o con la vida o con Dios o con lo que tú creas y empiezas a decir, no, ok, yo prometo, mira, si lo que me están diciendo acerca de mi salud no es, si yo logro salir adelante, prometo que voy a cambiar, voy a hacer un cambio diferente en mi estilo de vida, o si la noticia que me dieron no fue, si fue un sueño, yo voy a cambiar o te prometo hacer esto. Tú buscas desesperadamente agarrarte de algo que creas o crees que de alguna manera va a cambiar lo que está sucediendo. Esta es la negociación. La siguiente etapa es la de la depresión. Y esta depresión obviamente no nos referimos a la depresión normalmente como la conocemos, pero sí hay que tener mucho cuidado con esta etapa porque si no la cuidamos efectivamente se puede convertir en una depresión clínica o médica. Esta depresión viene cuando pues igualmente te has dado cuenta a lo que te estás enfrentando, estás consciente o inconscientemente aceptando lo que te está sucediendo y te das cuenta que hagas lo que hagas, grites lo que grites, niegues lo que niegues, negocies con quien negocies, de todas maneras las cosas están sucediendo. Obviamente te da muchísima tristeza, te da muchísimo dolor. En esta etapa, por lo general, te deprimes, te da mucha tristeza, puede haber lágrimas, muchísimas emociones encontradas, cambios de actitud que no deben ir más allá de un determinado tiempo. Como les dije en un principio, de esta primera etapa a la cuarta, se pueden dar o en este orden que yo les dije, pero también se pueden dar, me dan la noticia, lo primero que hago es deprimirme, o lo primero, o después empiezo a negociar. O ya después posiblemente me vaya a la negación y empieza a decir no, y luego vuelvo a regresar a la depresión. Es entre la primera y la cuarta puede darse en el orden de cada quien, de cada persona, según su personalidad, según las circunstancias, según la pérdida, y también puede estar fluctuando, brincando de una etapa a la otra. Es un proceso, lleva un tiempo. Algunos especialistas hablan, dependiendo de la pérdida, Nuria, hablan entre, ¿qué será? De cuando recibes la noticia, entre 3, 6, 1 año, 2 años máximo. La única, pues la única pérdida que no entra en ningún tiempo que se puede establecer, obviamente es cuando pierdes a un ser querido. Y cuando pierdes a un ser querido y entre ellos a un hijo o a un padre, que son pues los más cercanos y a los cuales somos más susceptibles y vulnerables. Algunos especialistas, te aclaro, algunos especialistas se atreven a poner tiempo, pero la mayoría dice que para pérdidas de este tipo no se puede poner un tiempo porque influyen muchísimas cosas, muchísimas. Lo único que sí se puede hacer es que estemos pendientes de que realmente estemos nosotros transitando el duelo, que lo estemos procesando, que no nos quedemos enganchados en una etapa. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Si me permites, lo puedo decir. La manera en que nosotros podemos darnos cuenta que no nos hemos quedado atorados en un proceso de duelo, porque entonces ya estaríamos acarreando más problemas, el duelo se podría volver patológico o crónico, complicado, y tendríamos ya que recurrir a otras cosas, aunque debo aclarar que el ser humano por excelencia está capacitado para salir adelante en cualquier proceso de duelo, ante cualquier pérdida que se nos presente, pero hago mucho hincapié en que todo depende de las circunstancias, de la magnitud de la pérdida y de la persona. Es como tú vas a poder salir adelante o tú misma te vas a dar cuenta si necesitas pedir ayuda.
Por lo general son los familiares, Nuria, los que se dan cuenta cuando nosotros nos hemos quedado como atorados o enganchados con en alguna etapa de estas. Y una de las cosas, actitudes que nos pueden dar ahora sí que una señal de alerta de que estamos parándonos o que estamos no avanzando en este proceso, es cuando, independientemente de si estás triste, tú lloras y todo lo demás, cuando empiezas a descuidar tu persona, tu aseo personal, tu comida, cuando has dejado de comer o de dormir más del tiempo, es saludable para que tu cuerpo físico pueda seguir manteniéndose bien. Recuerden que somos cuerpo, mente y espíritu, y tenemos que cuidar las tres cosas y notar que las tres cosas vayan caminando al mismo tiempo en este proceso. Entonces, una de las primeras cosas es, por ejemplo, que nos rehusemos a comer, y está bien hacerlo las primeras veces, ¿sí? Pero nosotros mismos, recuerda que tenemos un instinto de supervivencia, que aunque no tengamos hambre, sabemos que por lo menos un poquito tenemos que hacer. Mientras sea así, está bien, pero si realmente nos rehusamos o no queremos saciarnos, no nos queremos levantar, entonces ya estamos empezando a tener problema. Y también lo que expresemos, cuáles son nuestros pensamientos. Nosotros mismos, sin esperar que nuestros familiares nos digan, podemos hacer un trabajo interno y empezar a preguntarnos cómo estoy ahora, darnos cuenta cuáles son los pensamientos que hoy teníamos a los que normalmente siempre teníamos. Y todo el mundo sabemos cuáles son esos pensamientos de alarma, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en pues actitudes que no van a ser saludables, no quiero dar ideas ahorita, pero en pensamientos que no son sanos, que no son responsables, que no son maduros. Cuando ya vivimos estas 4 etapas, que ya brincamos de una a otra, que ya pasó un tiempo prudente, entre comillas, que ya vimos que no estamos atorados en ninguna de estas etapas, viene la 5ª etapa, que es la de la aceptación, que como su nombre lo indica, es cuando pues ya aceptamos lo que nos está sucediendo, cuando nosotros mismos decimos, híjole, me hubiera gustado que esto no hubiera sucedido, por supuesto que yo no hubiera querido que pasara esto, pero pasó, no podía evitarlo, hubiera hecho lo que hubiera hecho, no hubiera podido evitarlo de ninguna otra manera, no era mi responsabilidad, no estaba en manos de nadie. Y cuando al hablar de la pérdida, Nuria, el sentimiento que prevalece por encima del dolor es el amor o la paz y la calma. Cuando lo podemos hacer tranquilos y en paz, es cuando podemos decir que hemos aceptado precisamente y que estamos cerrando este proceso de duelo. Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque no es lo mismo aceptar que resignar. Son 2 términos completamente diferentes. Por eso hago mucho hincapié en cuando hablas con paz, con tranquilidad, pero que realmente la sientes, que realmente ese sentimiento es el que está dentro de ti. Así que, No, y como dijimos, estas etapas son tan variadas y pueden cruzarse, ¿no? Puedo estar yo sí. en la negación y pasar de ahí a la depresión y luego regresarme a la rabia y luego saltar otra vez a la depresión, ¿no? Sí, Y sí, pues sí. finalmente creo que algo que es muy importante que hay que decirle y reiterarle mucho a la gente es que esto es normal. Sí, así es. Es Así normal, es algo que se tiene que vivir, como tú lo dijiste, es un es. proceso que tenemos que pasar, tenemos que sufrir, nos tiene que doler, Así ¿no? es. Así es. Si no, Sí, si no doliera, entonces no es duelo. exacto, Así es, sí. exacto. El mismo nombre nos los dice, Sí, así es. desafortunadamente. Voy a Así es. dar paso, querida Rocío, Ujú, a las preguntas que tengan sí, las personas que nos están mirando en este ujú, Facebook Live. Mirel Railún, hola, buenas tardes. Hola, Mirel. Ceci Barra, buenas tardes, saludos. Excelente tema el del día de hoy. gracias. Cristina también manda muchos saludos. Silvia te está preguntando algo acerca de nuestro call center, nuestras 20 líneas que tenemos. Okay. Esto lo voy a informar aquí para que Silvia ya no tenga la duda de dónde puede encontrar los números de nuestras 20 líneas de emergencia. Si tú ingresas a la página del consulado, hay una sección específica de COVID
y ahí tienes los teléfonos de emergencias, ahí están las 20 líneas de las que disponemos, cada una con los temas respectivos para que tú hables a la línea adecuada dependiendo cuál sea el tema en el cual tú requieras información o asistencia, Silvia. Así que por favor, visita nuestra página web. Simón, buenas tardes, feliz fin de semana, un saludo desde la Huasteca Potosina, para que veas, Rocío, que estamos llevando información a todos lados, ¿no? Qué padre. Tajani Casameni, excelente tema. María García, a mí me ayudó mucho la tanatología, es muy bueno para nuestra salud mental y creo que ahorita Rocío va a entrar un poquito más en esta materia, ¿no? En cómo afecta nuestra salud. Moniquita Nava, pues yo acabo de perder a un familiar por el COVID-19 y a mi hijo extraviado en Río Grande, qué dolor. Moniquita, sí, sabemos que seguramente tienes que estar viviendo una situación muy complicada, lo sentimos mucho y pues por favor sigue escuchando este Facebook para que en la medida de lo posible aquí con Rocío, que es toda una experta en esto del duelo, de la pérdida, a lo mejor te podamos dar algunas pistas para poder ayudarte en este proceso tan complicado, ¿no? Ceci Barra, la tanatología es la disciplina que aborda el fenómeno de la muerte y ayuda a entender su significado. La finalidad de la tanatología es afrontar el duelo, eliminar el miedo y dar plenitud a la vida antes, durante y después de la pérdida de un ser querido. Así es. Y luego, déjame ver porque teníamos por aquí alguna pregunta. Preguntas respecto a cuestiones de documentación, mis compañeros me van a hacer favor de ir contestándoles ahí mismo en sus preguntas. Igualmente, cuestiones de permisos vehiculares, reiterarles que esa es una cuestión que tienen que ver directamente con Banjército, no es el consulado el encargado de estos temas, pero les van a poner también la página de Banjército para que ustedes puedan contactarse con ellos. Pues creo que teníamos aquí. ¿Cuándo es necesario? Gaby Moreira pregunta, querida Rocío, ¿cuándo es necesario acudir con un tanatólogo? Gaby, bueno, mira, acudir con un tanatólogo es desde el momento en que tú lo desees. Obviamente, como yo les dije hace un momento, Nuria, el cuerpo humano, nosotros como personas, podemos procesar los duelos, normalmente podemos hacerlo, excepto cuando nosotros mismos nos damos cuenta que es demasiado para nosotros, que no podemos o que necesitamos ayuda. Simplemente con desearlo, con sentirlo, sin ir más allá, sin ponerte a fijar, a darte cuenta que realmente no lo estás avanzando o que se te está haciendo muy difícil. Con el simple hecho de que tú creas que lo necesitas es justo en ese momento. A mí me gustaría decir que todas las personas que estén pasando por un proceso de duelo, pues sería muy bueno para ellas contar con el apoyo de un tanatólogo, como ya les dije, es la disciplina, como alguien por ahí nos dijo, que nos va a acompañar. Los tanatólogos acompañamos a las personas para que vivan su proceso de duelo de la mejor manera, para que puedan continuar después con la vida de manera en paz, en armonía, feliz. Pero depende de la persona, de cada persona, Nuria. Para mí, como ya se los dije hace ratito, me gustaría que cada persona que está pasando o enfrentando un proceso de duelo, pues sí, buscara a un tanatólogo para que lo ayude, pero también depende de la persona y depende de la magnitud de la pérdida, qué efectos está teniendo sobre uno a niveles, pues a todos los niveles, ¿no? Que cuando perdemos por lo general a una persona o cuando perdemos un trabajo, dependiendo de esta pérdida, nos va a afectar de muchísimas maneras. Si nosotros nos creemos capaces de poder salir adelante, está perfecto, pero si tenemos la más mínima duda, pues acudamos con un tanatólogo, sobre todo si no nos sentimos bien anímicamente para hacerlo. Entonces es decisión de cada persona. Yo, por supuesto, a mí me encantaría decir que ante cualquier pérdida, cuenten con un tanatólogo o pidan un tanatólogo. Sí, yo creo que siempre debemos estar muy conscientes y debemos de tratar, aunque a veces obviamente pues con los sentimientos no es posible hacer conciencia de una primera instancia, ¿no? A veces nos cuesta darnos trabajo o entender lo que nos está pasando. Inclusive puede llegar situaciones a que
esta pérdida mal encausada o este proceso mal llevado empiece a afectar nuestra salud o Así, nuestra vida, ¿no? así. Entonces, Rocío, no sé si nos pudieras hablar de esta afectación, de cómo podemos hacer para evitar que llegar a ese punto y tener un proceso mucho más sencillo, por así decirlo. No sé si la palabra es sencillo, pero algo que pueda ayudar a la gente a sobrellevar esta pérdida. Yo Claro, sé mira, que tú has tenido, lamentablemente, pues has tenido un acercamiento a esta visión precisamente por experiencias personales, ¿no? Entonces, por eso me encantó cuando pensamos en hacer esto, por eso decidí invitarte, porque sé que tú lo tienes de primera mano, sabes cómo la gente puede lidiar con esto. A veces, como dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena, o a veces solo alguien que ha vivido esta situación puede expresarlo, puede tener más claridad sobre cómo apoyar a las personas, ¿no? sí, claro, gracias, Nuria. Mira, contestando también a la señora que nos dijo que había perdido a un familiar y aparte también algo sobre su hijo, lamento mucho, de verdad, esta situación por la que estén pasando. Como bien lo hemos estado diciendo, también tú, Nuria, el duelo tiene que ver con las emociones. Y a las personas precisamente nos delinean la personalidad, somos y vivimos a través de las emociones. El duelo tiene que ver directamente con las emociones. Cuando nosotros nos enfrentamos ante una pérdida, el mundo se nos viene encima, así, casi me gustaría decir que literalmente, pero bueno, es una manera de expresar, el mundo se nos viene encima. Y por lo general, como ya lo dije, tenemos la capacidad de poderlo afrontar nosotros solas, pero dependiendo de lo que nos estemos enfrentando, muchas veces no podemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Nuria, una de las primeras cosas que a mí me gusta decir es que aunque no queramos y aunque estemos pasando por esa etapa de la negación, lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a lo que estamos viviendo. Es un duelo. Estamos pasando, viviendo una pérdida, es un duelo. Estamos sufriendo un dolor, a ver, ¿por qué es el dolor? Primero, antes que nada, a ver, ¿por qué estoy sintiendo dolor? Y entonces ahí viene, ¿no? Porque siento que me quitaron esto, o porque siento dolor porque angustia, porque perdí mi trabajo, o porque dejé mi país, o porque terminé esta relación, o porque se murió un ser querido. Es primero ponerle nombre. Uno no puede afrontar ni enfrentar las cosas si uno no las identifica primero. Entonces estoy viviendo un duelo. Lo siento, pero estoy viviendo un duelo. Entonces, tener presente que cuando uno está en un proceso de duelo, va a pasar por todas esas etapas que yo ya les dije ahorita, que tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, sobre todo con nosotros mismos. Tenemos que tener presente que vamos a tener sentimientos que a lo mejor jamás habíamos sentido. Vamos a darnos de frente con emociones, con pensamientos, con ideas, con actitudes que ni conocíamos posiblemente. Nos vamos a enfrentar con un mundo que no conocíamos, nos vamos a enfrentar posiblemente con un dolor que no conocíamos, con algo que no hubiéramos querido, ¿sí? Pero que es nuestra responsabilidad vivirlo y vivirlo de frente, estar conscientes de ello. Tenemos que tenernos mucha paciencia, tenemos que si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pedir ayuda o investigar y ver qué es lo que nos está sucediendo. Y entonces sí, de manera responsable, dándonos el tiempo, teniéndonos consideración, pero también teniéndole consideración y responsabilidad no solamente hacia nosotros, sino también hacia las personas que están conviviendo con nosotros, porque el duelo por lo general no nada más es para la persona que lo está viviendo, sino también es para las personas que están alrededor tuyo, que forman tu círculo cercano de familia o de amigos o según sea tu situación, ¿no? Entonces, todos ellos están involucrados de una o de otra manera, porque uno podría decir, no, es que yo perdí el trabajo, pero él no lo perdió. Pero es que esa persona también se está afectando porque te está viendo a ti que estás afectada. Entonces,
cuando me refiero a hacerlo de manera responsable, me refiero a todo esto, ¿no? Tienes que tener mucha responsabilidad, tienes que tener la actitud, tienes que tener el nombre de lo que te estás enfrentando, pedir ayuda si tú crees que no puedes salir adelante, hacer introspección, darte cuenta hasta qué sentido tus actitudes están causándote problema, pero también le están causando a los demás. ¿Qué es lo que quieres realmente hacer con este proceso? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que quieres al final de cuentas? Quedarte atorada, salir, volver a respirar tranquila, volver a sentir paz, hacerlo lo mejor posible. Eso es responsabilidad. Y una vez que ya tú tomaste esta responsabilidad sobre lo que estás viviendo, pues entonces sí, tomar las directrices a seguir. ¿Lo puedo hacer sola? ¿Lo puedo realmente hacer sola o necesito ayuda? Si necesitas ayuda, por favor, acude. Siempre hay personas que te pueden ayudar. Obviamente pueden contar conmigo. También está el consulado, por supuesto. Y siempre hay ayuda. Siempre, siempre, aunque creamos que no, que el mundo se nos vino encima, siempre hay ayuda y siempre hay muchas maneras de poder salir adelante. Pero los duelos son necesarios vivirlos. Es necesario vivir el dolor, es necesario enfrentarnos a la pérdida, es necesario procesarlos, tomarnos el tiempo, tener paciencia, vivirlo, hacer introspección para ver si vamos caminando. Y si vemos que ya nos quedamos detenidos en alguna etapa, y a mí me gustaría mencionar lo siguiente, Nuria. Antes se creía que la etapa de cuidado a la que le teníamos que prestar muchísima atención era la etapa de la depresión, porque como ya te dije, uno podía caer en una depresión clínica a la que pues obviamente íbamos a tener que ir con un especialista y entonces ya estamos hablando de otras cosas en donde posiblemente ya vamos a necesitar medicamentos, vienen actitudes y vienen muchas otras cosas más. Pero antes de que eso suceda también puede cambiar, por ejemplo, nuestra actitud, la manera en cómo nos tratamos o tratamos a los demás. Podemos tener un comportamiento diferente o podemos tener pensamientos de suicidas o de cualquier tipo, ¿sí? Antes incluso de que nos demos cuenta o que se den cuenta que ya nuestra depresión es clínica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero ahora y con los tiempos, Nuria, lo que se ha venido notando es que otra de las etapas en las que nos podemos quedar peligrosamente enganchados es en la de la rabia, la furia, el coraje, la injusticia, sobre todo cuando hay mamás o hay papás o familia que han perdido a un ser querido de manera violenta, de manera trágica. Se llenan de tanto dolor, de tanto resentimiento que se vuelve peligroso. Y ahora esta es otra de las etapas a las que le tenemos que poner muchísima atención, ¿sí? Es normal sentir rabia, es normal sentir coraje, pero hasta cierto punto. Tenemos que dimensionar las cosas, ¿sí? Yo decía hace ratito que, bueno, esta etapa era normal hasta que nos damos cuenta que pues no hay culpables, pero una mamá que perdió, por ejemplo, a un hijo o un papá o una persona que perdió a un ser querido de manera injusta por causa de alguna otra persona me dirá, es que ¿cómo me puedes decir a mí que no hay culpables si sucedió por esto, no? Aquí hay que tener mucho cuidado, aquí se trata de manera diferente y tenemos que ayudar a esa persona que no se quede con este sentimiento arraigado, porque al final de cuentas se va a volver complejo, se va a volver un duelo complicado que va a afectar más que nada a la persona que está sintiendo y experimentando esta rabia, esta frustración y este coraje. Entonces, Sí, perdón, Rocío. Y precisamente creo que ese es uno de los comentarios que tenemos, es precisamente tendiente hacia ese punto que manejas, ¿no? Nuestra cónsul general que nos está viendo y que te agradece estar aquí con nosotros, pues comenta que el proceso de frustración debe ser debidamente canalizado, especialmente no expresarlo de manera agresiva,
especialmente no contra los médicos y enfermeras en estos tiempos del COVID. Así es. Y a mí se me ocurre, o bueno, más bien empiezo a pensar un poco con lo que estás diciendo, Rocío, también que esa rabia en estos momentos puede ir aparejada con, lamentablemente, las personas que pierden a un ser querido, a algún familiar por COVID, pues es un proceso duro porque no hay lo que casi todos siempre decimos de despedirnos de nuestra persona, ¿no? Entonces, en este caso, pues tu familiar va a entrar al hospital y no lo vas a poder ver y probablemente no vas a poder llegar a hacer este ritual que tenemos los seres humanos de despedida, ¿no? De decirle adiós a esta persona. Sí. Y creo que ese es un hecho que puede derivar de manera muy directa en la rabia, ¿no? En ver a otras personas o a otras cuestiones que no tienen nada que ver como los causantes de esta pérdida que tú has tenido, como el hecho de que no hayas podido despedirte y canalizar esa ira mal, ¿no? Hacia alguien que no tiene culpa en lo más mínimo. Sí. Inclusive también ahorita pienso, bueno, estoy leyendo una pregunta que también me da a pensar cuán grande tiene que ser el dolor en estas circunstancias, ¿no? Dice Claudia Moreira, ¿por qué da miedo ver las cosas de la persona que perdiste hasta el grado de no poder tocarlas? Mira, esta pregunta específicamente tiene que ver con que no ha cerrado su proceso de duelo. Acuérdate que yo les dije que la quinta etapa, que es la de la aceptación, es cuando incluso tú puedes hablar de la pérdida, y cuando me refiero a hablar de la pérdida es también a evocar su recuerdo, a ver sus cosas, y en lugar de hacerlo con dolor o toda esa emoción que me imagino que debe esta persona que nos está preguntando ahorita, es el sentimiento de calma, de paz y tranquilidad. Cuando no tienes ese sentimiento, Nuria, quiere decir que todavía estás detenida posiblemente en el proceso de duelo, que no lo has cerrado, que no lo has transitado de manera correcta. Entonces puede tener años incluso de haber partido esta persona, puede tener años de que ya sucedió esta pérdida, pero si tú todavía tienes rabia, tienes dolor, tienes eso de que no puedes tocar y de que no puedes hablar porque te llenas de angustia, de dolor o de miedo o cualquier emoción o sentimiento que esté ahí, que no te dé tranquilidad, paz o calma, quiere decir que no lo has transitado de manera correcta y mucho menos has cerrado tu ciclo de duelo, tu proceso de duelo. No es por ninguna otra razón. Oye, Rocío, y ya vamos casi, bueno, nos quedan unos cuantos minutos para acabar esta sesión. A mí me gustaría pedirte a ver si nos puedes dar algún ejercicio o alguna técnica que las personas pudieran usar para ir paliando estas etapas o ir pasando en esta evolución y poder llegar en algún punto todos a la aceptación, como decimos, a la aceptación de la pérdida, sea cual sea, ¿no? Sea de una persona querida, sea de un trabajo, sea de una relación, sea de libertad, ¿no? A ver si nos puedes compartir alguna técnica que la gente pueda practicar. Sí, por supuesto, y lo voy a hacer así como de manera generalizada, algo que les ayude mucho, mucho a todos, porque, bueno, es un proceso, cada uno llevará emociones diferentes, sentimientos diferentes, irá en etapas diferentes, y como ya lo dijimos varias veces, pues todo va a depender de la persona, de su personalidad, ahora sí, de cuáles son sus creencias, sus ideales, sus emociones, sentimientos, actitudes, pero también de la pérdida y de todo lo demás. Así que lo voy a hacer de manera generalizada. Pero mira, Nuria, una de las cosas que puede ayudar, por ejemplo, ahorita con todo esto que está sucediendo con esta pandemia que nos ha traído muchísima angustia, muchísimo miedo, muchísima desesperación, coraje, negación, muchas cosas que lo estamos viviendo y que son muchísimos duelos al mismo tiempo, porque es la amenaza, por ejemplo, sobre la vida de no solamente de nosotros,
de la salud de nosotros, sino de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Aunque nos han pedido que nos quedemos en casa, todos sabemos que pues no es lo mismo que tú te quieras quedar en tu casa por decisión propia, porque sabes que lo tienes que hacer porque hay algo que puede suceder, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de dos pérdidas que tenemos aquí. Y luego si a eso le agregamos lo que dijimos de que no puedo ver a mis papás, no puedo ver a mis hermanos, no puedo ver a mis amigas, no puedo salir, o que perdí mi trabajo, que no puedo viajar a mi país, en fin, ya se nos vinieron todas las pérdidas habidas y por haber y todos los duelos, ¿no? Pero una de estas que tú dijiste y que está afectando muchísimo por los precisamente rituales que tenemos que nos dan, pues nos van ayudando a cuando nosotros se nos muere un ser querido y que vamos al funeral y que le dedicamos tiempo y que hacemos velaciones y vamos a la iglesia y luego nos despedimos de ellos y hacemos todo este proceso del funeral, que ahora muchas personas no lo están haciendo, no lo pueden hacer. Yo entiendo cómo deben de estarse sintiendo, pero una de las cosas que les puede ayudar, aunque crean que no, y créanme que es una de lo que más ayuda, una técnica, es escribir. Escríbanle una carta a ese ser querido del que no pudieron despedirse, diciéndole todo lo que ustedes quieran decirle o lo que le hubieran dicho de haber podido estar con él cuando estaba enfermo o de haber podido estar con él cuando era su funeral, si es que lo hubieran podido hacer. Escríbanlo, retírense váyanse a un lugar donde estén solitos, pueden poner algún aromatizante, poner alguna música suave. Si quieren acompañarlo con lágrimas, por supuesto, la carta, ustedes escriban y saquen toda esa emoción, todos esos sentimientos que traen ahí encontrados. Y la carta muy bien la pueden guardar, la pueden quemar, la pueden amarrar de un globo y soltarlo, pueden hacer lo que ustedes, la idea que se les venga en ese momento y que su corazón les dicte, esa es la correcta y esa es la adecuada. Esa es una de las cosas que pueden hacer ahorita en esta situación y pensar siempre que es mucho mejor quedarte en casa, cuidarte no solamente a ti, sino también cuidar a los tuyos. No se te dio la oportunidad de despedirte, pero ya es otro tema hablar de lo que sucede con las almas cuando uno muere. Si gustan, más adelante podemos hablar de ellos. Créanme que esas personas y seres queridos que se nos están yendo sabrán de nuestro amor, de nuestro cariño, de la cartita que les escribamos o de lo que les digamos. Si no lo quieren escribir, se lo pueden decir frente a una fotografía o visualizando su imagen. Otra de las técnicas que me gustaría compartirles, que les puede ayudar mucho en todas estas emociones que pueden estar experimentando de miedo, angustia, desesperación, frustración y todo lo demás, que no puedan dormir o que andan comiendo demasiado. Aparte de que obviamente sería ideal hacer ejercicio físico y también ejercitar un poquito el cerebro por medio de ejercicios mentales, es el tapping. A mí me gusta muchísimo utilizar la técnica de liberación emocional porque como su nombre lo indica, Surya, estamos liberando todas esas emociones que traemos ahí, que muchas veces no podemos ponerle nombre porque o no las conocíamos o son demasiado y ya no aguantamos y ya no sabemos ni lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchísimas técnicas. También está, en otra ocasión expliqué el 5-4-3-2-1, que es, si en este momento estás sintiendo mucha angustia, muchas desesperaciones, ver 5 cosas. En este momento, a ver, enfocarte en 5 cosas. Estoy viendo este cuadro, estoy viendo esta luz. El 4 es palpas. Empezar a palpar 4 cosas que tengas ahí, empezar a sentirlas. Estoy palpando mi mano, estoy palpando esta pulsera, estoy palpando esta hoja. 3 es estoy escuchando 3 cosas y empezar a ponerle atención a ver qué sonido estoy escuchando. Oh, estoy escuchando esa patrulla que está pasando, estoy escuchando el pajarito que está cantando, 3 cosas. El número 2 es oler. 2 cosas que tú huelas. A ver, ¿qué huelo? ¿Qué estoy oliendo? Entonces empiezas, ¿no? Agarras algo, no sé. Oh, ok, hand sanitizer.
Estoy oliendo alcohol, alguna otra cosa. Y el número 1 es algo que tú pruebes, a ver qué estoy probando, qué sabor tiene. Ese 5, 4, 3, 2, 1 es ubicarte en el aquí y en el ahora. Te ayuda con la ansiedad, te ayuda con el pánico, te ayuda con el miedo, te ayuda con cualquier emoción que ande por ahí. Si me lo permite, si tenemos tiempo, puedo también hablarles del tapping, que aunque son 10 puntos, yo puedo darles uno más sintetizado, que esta técnica de liberación emocional es con estos 2 deditos. Creo que ya no hay tiempo para explicarla toda, pero es como la acupuntura tradicional china, pero con estos 2 deditos tú vas a tocar determinados puntos del cuerpo que van a ayudar a que la energía de tu cuerpo pase por esos canales bioenergéticos de manera normal. ¿Sí? Cuando nosotros estamos con demasiadas emociones encontradas, angustia, desesperación, miedo, la energía no fluye como debe de ser, y entonces es cuando nosotros nos desestabilizamos emocionalmente. Entonces el tapping nos ayuda mucho. Podemos, por ejemplo, identificar alguna emoción, en este caso, por decir así, la rabia, o el coraje, decir, bueno, ok, y una frase que diga, aunque tengo rabia, me acepto completamente, o esta rabia que siento, la acepto y la dejo fluir o la dejo salir, ¿sí? Entonces esos puntos que tocaríamos, ¿quieres que lo hagamos o nada más lo digo así muy rápido? Nuria, tú me dices porque no sé cómo andamos de tiempo. Como quieras. Mira, tenemos 5 minutos más, Rocío. Si tú consideras como tú consideres que podemos aprovechar mejor esos 5 minutos, okay. Adelante. Es todo bueno, tuyo el foro. Ok, es con estos dos dedos, el índice y de la mano que sea predominante para ustedes, ya sea la izquierda o la derecha, para mí es la derecha, ¿sí? Vamos a tocar exactamente, vamos a tocar estos es donde empieza aquí la ceja, con estos dos, sería el primer punto. Luego donde termina aquí en la 100 sería el siguiente punto. Luego aquí abajo del ojo donde está el huesito sería el tercero. Luego entre la nariz y el labio superior aquí en medio. Luego entre el labio inferior y la barbilla aquí en medio, y luego llegamos a la clavícula, y en la clavícula, o bien lo podemos hacer con estos dos aquí abajo de la clavícula, o abrimos esta mano y con este dedo y con este lo hacemos así. Entonces decimos, ¿te gusta la emoción, por ejemplo, del coraje, o quieres miedo, ansiedad? ¿Qué emoción quieres que ocupemos? Yo creo que el coraje. Hablamos que la gente está teniendo mucha rabia últimamente. Ok, pero recuerden, puede ser ansiedad, miedo, tristeza, cualquier emoción que ustedes tengan ahí. Entonces la frase quedaría algo así, aunque tengo coraje o este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Entonces empezamos por aquí, ¿no? Lo hacemos. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Este coraje que tengo, lo acepto y lo dejo salir. Ok, eso, créanme, les va a ayudar. Está comprobado que el 98% de las personas que lo utilizan para cualquier emoción, incluso para algún dolor físico, les va a ayudar. Obviamente no es con la primera, lo puedes repetir 2 o 3 o 4 o 5 veces o las veces que sean necesarias, pero tú vas a ir notando cómo esa emoción o ese sentimiento que tienes va a ir disminuyendo. Lo puedes dejar de hacer hasta que ya veas que no sientes nada. Funciona, créanme que realmente funciona, lo ocupan muchísimo incluso los psicólogos, lo ocupo también yo, lo ocupamos nosotros, ayuda sobre todo con esas emociones que
no nos dejan tranquilidad, nos estamos sintiendo mal, no sabemos qué hacer con ellas, pues empiecenlo a hacer con la certeza y la seguridad de que les va a ayudar con esa emoción o con ese dolor que están sintiendo. Háganlo todas las veces que sea necesario, otro día lo pueden ocupar con otra emoción, lo pueden ocupar las veces que ustedes quieran. Obviamente este es sintetizado, lo normal son 10 puntos que si gustan en algún momento también se los puedo explicar y más técnicas que nos podrían ayudar, pero estas estoy segura que les va a ayudar a ustedes en estos procesos, en estos momentos con todo esto que estamos sintiendo y sobre todo para que manejen esas emociones, que hay que reconocerlas antes que nada, estar conscientes de que las estamos viviendo, que no es el fin del mundo ni mucho menos, somos seres humanos, vivimos a través de las emociones, pero hay que hacerlo de manera consciente, de manera responsable, por nosotros mismos y por los demás. Somos una sociedad en donde todos somos uno, tenemos que ayudarnos, lo que te afecta a ti me afecta a mí de manera directa o indirectamente, así que hagámoslo en conjunto de la mejor manera y pues a través de ustedes que están dándonos esta plataforma, estos medios, Nuria, muchísimas gracias por todo esto que estoy segura nos está ayudando y nos va a seguir ayudando siempre. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Rocío, porque creo que sobre todo hablar de este tipo de cuestiones, como decía hace un momento, hace que sepamos que es normal, que lo que estamos sintiendo, que lo que estamos viviendo, lo vivirán miles y millones de personas, que no hay nada malo con uno, que no hay nada malo con pedir ayuda cuando uno la necesita y que precisamente por eso están los psicólogos, los psiquiatras, los tanatólogos, inclusive las personas que son religiosas, su sacerdote o su pastor, todas estas personas pueden ayudarles. Acérquense si necesitan información acerca de un psiquiatra, un psicólogo, un tanatólogo, acérquense con el consulado, contamos con la ventanilla de salud. Y como bien decíamos, la salud es un todo, somos emociones, somos mente y somos también físico. Sí. Y para cuidar del físico de nuestra comunidad, ya ayer la cónsul general nos adelantaba que el próximo 6 de junio el Consulado General de México va a tener el gran placer de tener un centro de pruebas COVID para toda la comunidad. Vamos a tener 2 modalidades para las personas que vienen a su cita y quieren hacerse la prueba. Vamos a podérsela realizar y también vamos a tener una modalidad en drive-thru para las personas que pueden hacerse la prueba a través de su coche. Entonces yo los invito a toda la comunidad. Estamos trabajando con los médicos de United Memorial Medical Center, que amablemente van a ser quienes van a realizar estas pruebas. Obviamente siempre tenemos que recalcar que todas las cuestiones médicas que ofrecemos aquí en el consulado son gratuitas y son confidenciales, así que siéntanse en confianza. Este es un espacio seguro. Perdón, creo que se me fue la voz, repetir que el consulado es un espacio seguro para ustedes. Entonces, por favor, todos los interesados estén muy atentos, pueden hacerse la prueba el próximo 6 de junio aquí. Entonces, muchísimas gracias, Rocío, por todos estos consejos. Y seguramente te vamos a volver a invitar para profundizar un poco más en estas técnicas. Espero, queridas paisanos y paisanas que nos vieron este día, que algunas de los temas que platicamos hoy, algunas de las técnicas que nos presentó Rocío, pues les sean útiles para poder ir paliando con estas pérdidas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes con otro Facebook Live de salud. Muchísimas gracias. Gracias de verdad de todo corazón por todo lo que están haciendo, Nuria, cónsul, el Consulado General de México en Houston. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus vidas. Gracias. Gracias, Rocío, y hasta luego a todos.